oliguria. Por debajo, por debajo de 300, eso se llama oliguria. Por debajo de 300 mililitros por día es anuria. ¿Sí? Bien, el agua, entonces, puedo decir que 2/3 partes se reabsorbe todo en el túbulo contorneado proximal por las acuaporinas. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Las acuaporinas, que son los canales de agua. ¿Sí? Bueno, de tipo 2, aquí en el túbulo colector, contorneado proximal, y en el túbulo colector tenemos las acuaporinas. ¿Sí? En el asa de Henle dijimos que era la primera porción delgada descendente, era permeable al agua, pero después se hacía impermeable en lo que es el distal y el colector. Bien. Y en el túbulo colector, la regulación del agua va a depender de la hidratación del sujeto. Depende de la HAD. Si yo tomo mucho agua, voy a inhibir a la HAD, entonces voy a eliminar más. ¿Sí? La HAD va a actuar a nivel renal según la osmolaridad que le llegue de esa sangre, ¿sí?, al agua, evitando la salida de ese agua. Retención hídrica. ¿Sí? Bien. Perdón. ¿Vamos hasta ahí? Preguntas. El agua a nivel del túbulo colector, dijimos, y la regulación de la presión, dijimos, en el túbulo colector, la HAD, pero también depende de la angiotensina 2, ¿se acuerdan, no? Y de la aldosterona, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ojo con eso, ¿sí? El sodio, aquí, depende de la regulación. El sodio acá mencionó a nivel del túbulo colector de la aldosterona, que hace que se reabsorbe el sodio, y si se reabsorbe el sodio, entra agua. Entonces, el sodio, ¿cómo lo eliminamos? Con el sudor, ¿sí?, la transpiración. ¿Sí? Lo normal, fíjense que es el sodio, que es el líquido, el catión principal del líquido extracelular, es de 135 a 145 miliequivalentes por litro. ¿Sí? Hiponatremia, cuando tengo por debajo de 120 miliequivalentes por litro, hipernatremia, mayor a 145 miliequivalentes por litro. Entonces, yo tengo que la regulación del sodio es lo que ingresa y lo que sale. ¿Sí? La salida, yo puedo ingresar por medio con el agua, ¿sí?, el sodio, con aumentar el sodio porque comí una comida muy salada, tomé una sopa muy salada, le puse sal, ¿sí? Entonces puedo tener mayor aumento de sodio en el líquido extracelular. Pero lo puedo perder también con la transpiración, las heces, también despreciable, no sé, es el mínimo. Pero con la orina, fíjense, yo puedo orinar, ¿sí?, alrededor de hasta 400 milimoles por día. ¿Sí? Entonces, ¿y de qué van a depender los mecanismos de excreción del sodio? Dijimos, por dos hormonas. Fíjense, la aldosterona, que reabsorbe sodio en el túbulo colector, y tenemos que saber que la aldosterona, como dijimos, reabsorbe sodio, pero hace que se secrete también protones y potasio. También la estimulación de la angiotensina 2, ¿sí?, disminuye, ¿sí?, el sodio plasmático, ¿sí? Hace que se contraiga, y la angiotensina 2, gracias también que ayuda por consecuencia de estimulación a la secreción de la aldosterona, que va y actúa en el conector también, haciendo que se disminuya la reabsorción de sodio, ¿sí?, plasmático. El factor natriurético que dije hoy, PNA, natriurético atrial, ¿sí?, aumenta la excreción urinaria de sodio por incremento de su ingreso. Si yo comí muchas papas fritas, ¿sí?, voy a tener, ¿sí?, mayor sed. Pues si tengo mayor la sed, ¿sí?, porque no tomé nada de líquido, tengo sed, estoy deshidratada, me estimulo a que el centro de la sed, para que yo tome agua. Si tomo más agua porque tengo mayor cantidad de sodio,
¿sí? Porque siento necesidad de tomar agua, inhibe a la HAD y yo voy a hacer orinar más, ¿sí? Aumenta la excreción urinaria de sodio. ¿Eh? Y el potasio, fíjate, el potasio es el principal cation intracelular, no normal, ¿sí? Fuera de la célula, fíjense, el potasio normal es de 3,5 a 5 miliequivalentes por kilogramo de peso del adulto, del paciente, ¿no? De la persona, ¿sí? Es lo que yo necesito fuera de la célula. Adentro de la célula, ¿cuánto era? 140 miliequivalentes o 142 miliequivalentes por litro, ¿no? Bueno, afuera, por litro de agua o kilogramo de agua, es lo mismo. Afuera hay 3,5 a 5 miligramos. Hiperpotasemia, cuando yo tengo fuera en el líquido extracelular, y esto se controla con un laboratorio, con un ionograma. Es ese tubito que ustedes le sacan sangre, vieron que llenan un tubito de hemograma que es de tapa lila, el tubito de tapa roja con piedritas o tapa amarilla con el gel, ¿sí? Ese es el para usar ionograma, para ver hormonas, para ver contabilizar, ya lo van a ver más en lo que es terapia transfusional, ¿sí? Esos valores. El tapa verde es para ver la glucosa, para ver si es diabético, todo lo que es el perfil glucídico. ¿Eh? Y el ionograma se hace en tubos tapa roja, tapa de suero solo, ¿sí? Para ver los iones, perdón. Hipopotasemia cuando tengo menor a 3,5. ¿Y por qué es tan importante el potasio? Porque ¿sí? Es muy importante porque es el cation principal intracelular, que permite, generalmente, si hay una falta de este potasio adentro de la célula, vamos a tener arritmias, la célula cardíaca, que es la que mayor falla se repercute, va a tener arritmias, el corazón no se va a contraer bien, va a tener problemas y a consecuencia con el flujo sanguíneo, no va a eyectar de la cantidad de sangre, va a tener alteración de la presión arterial, del flujo sanguíneo, va a desencadenar un circuito vicioso que hace que yo tenga lo que digo, una falla multiorgánica. Si yo lo dejo, yo no me voy a hacer ver, me siento mal y no me voy a hacer ver, me quedo tirada, no me hago atender, entonces llega un momento voy a hacer un infarto. ¿Sí? Puede hacer que ese infarto me salve el nódulo AB, que siga latiendo y me encuentre tirada y me lleven a la guardia y me salven porque yo sigue latiendo. Y cuando me despierto, uy, ¿qué me pasó? Y estabas tirada porque tenías un desorden de los iones, estabas deshidratada, estabas en un estado, ¿sí?, de todos tus valores en sangre alterados, ¿sí? Bien. Perdí la conciencia y demás, ¿sí? ¿Se entiende cómo es que uno puede llegar a relacionar los conceptos? ¿Por qué? Tengo que saber que lo normal de potasio fuera de la célula tiene que ser entre 3,5 y 5. Porque si tengo en exceso es perjudicial también. Todos los excesos son malos, todas las falencias también. Tengo que estar en un rango de equilibrio. En la homeostasis que hablamos siempre. Para eso el riñón es que trabaja, ¿sí?, en reabsorber, secretar todas estas sustancias. Si hay poco en la sangre, ¿sí?, va a reabsorber todo el potasio para que aumente en sangre. ¿Se entiende? O si hay mucho, lo va a eliminar, ¿sí?, por la orina. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Entonces, los egresos, fíjense que la regulación del potasio son despreciables, por el sudor es muy poquito. Yo, si tomo un agua, o un agua baja en sodio, o un Gatorade, o sales de hidratación, que son cloruro de sodio, muy concentrado, puedo regular, ¿sí? Por eso los deportistas de mucho calor, ¿sí?, por ejemplo, los de alto rendimiento, ¿sí?, ellos toman sales o sobrecitos hiperproteicos, hiper concentrados de nutrientes y de sales, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, ¿vieron cómo transpiran en el US Open
o en esos partidos de 6 horas de los tenistas, Nadal, Roger Federer, bueno, todos ellos tienen esos sobrecitos que se hidratan, esos concentrados que venden, que toman la botellita y toman de a poquito, son concentrados, ¿sí?, de sales de hidratación, muy fuertes, muy concentrados, ¿sí?, de esas pérdidas que podemos llegar a tener con el sudor y la transpiración y el calor, ¿sí? Bien. ¿Y cómo es que la regulación del potasio? Fíjense, se resuelve todo con el agua, ¿sí?, en el túbulo contorneado proximal, y se secreta la última porción, ¿sí?, del túbulo colector, a un 10%, ¿sí?, pero la mayoría se reabsorbe, ¿sí?, y se secreta también. ¿Mm? Entonces, puedo resumir en este cuadrito, fíjense, yo ya se los mandé al Power, lo tienen, ¿no? ¿Sí o no? Bien, no me responde nadie. Bueno, creo que sí. Sí, está subido al Fíjense, Classroom. sí. Bien, entonces, fíjense que en este cuadrito lo resumo en los qué tipo de hormona, el sitio de acción y el efecto. Con respecto a la hormona ADH, la HAD retiene según mis necesidades, ¿no es cierto? Según la concentración de la sangre, el flujo sanguíneo o no, junto con la aldosterona, fíjense que trabajan no aisladamente, ¿sí? Están asociados la angiotensina 2 con la aldosterona y con la JAD, ¿sí? El sodio está regulado por aldosterona, es natriurética, donde actúa, tubo contorneado distal, retiene agua, excreta potasio y también lo puede eliminar, ¿sí?, según las necesidades. Si tengo mucho sodio, ¿sí?, bueno, lo va a eliminar. Si se va el sodio, se va el agua, porque van juntitos, ¿sí? El potasio también, la hormona que actúa es la aldosterona, ¿sí? También actúa en el distal y también, fíjense, retiene sodio y excreta agua, ¿sí? El balance hidroelectrolítico tiene que ser igual. Si hay salida de sodio, tiene que haber cantidad de potasio que las cargas iguales. Y la hormona, con respecto al cloro, ¿sí?, la vitamina D3 que les dije, el riñón, lo que hace es activar para regular la calcemia, ¿sí?, junto con las hormonas, la paratormona de la paratiroides y la calcitonina, que son las que regulan el calcio en sangre, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Es actuar tanto o en el riñón, absorbiendo todo el calcio, perdón, o reabsorbiéndolo, ¿sí?, en el riñón, ¿sí? O si tengo mucho calcio, lo voy a eliminar, disminuye la cantidad de calcio. ¿Y dónde actúa? En el riñón, reabsorbiendo o secretando. En el hueso va a estimular a la resorción ósea, saca el calcio de los cristales de hidroxiapatita porque yo tengo poco calcio. Y en el tracto gastrointestinal, los alimentos, yo comí, por ejemplo, una feta de queso con manteca, un pan con manteca y leche. Bueno, todo ese calcio en el tracto gastrointestinal lo voy a absorber para que pase a la sangre y se deposite en el hueso. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cómo está todo relacionado, chicos? ¿Mm? Bien, y por último, después lo de regulación del pH lo vamos a ver el próximo jueves, no se preocupen. Vamos a continuar. Lo último que les digo es esto. ¿Para qué es importante esto? Porque por el riñón, como la sangre, que todo lo que hay en la sangre se filtra por el riñón, tenemos que saber las definiciones de los líquidos parenterales o los líquidos que van vía endovenosa, que van a ser introducidos por las venas o por las arterias a nivel para ver sanguíneo, que van a estar circulando en sangre. ¿Y cuáles son esos líquidos que utilizamos o que ustedes van a ver en terapia intensiva, unidad coronaria o en la guardia y van a ver el paciente y tiene un arbolito de Navidad? ¿Así? Periférico. A ver, si le tengo que pasar la sangre, ¿y por dónde se la paso? Bueno, entonces, y van a ver que tiene lo que ustedes ya conocen seguramente, los cristaloides, ¿sí?
Y tiene coloides también colgados, pasándole. Entonces, ¿qué es un cristaloide? Es una solución, ¿sí? Que de soluto, formada por un solvente y un soluto, ¿sí? Con características similares, y pueden atravesar la membrana. La membrana, ¿sí? Plasmática del endotelio, ¿sí? Que puede pasar a la sangre, ¿no es cierto? Bien. Y un coloide es también una sustancia, ¿sí? Que no atraviesa la membrana, ¿sí? Tiene un soluto de mucho peso, ¿sí? Pero sirve para también como líquido parenteral para suministrarlo por la falta de algún líquido en la sangre. Y ahora vamos a ver quiénes conocen ustedes. Fíjense, la principal es la solución salina, ¿sí? También tenemos la dextrosa y el Ringer, lactato. ¿Sí? La que es compatible con la transfusión sanguínea, con los glóbulos rojos, es la solución salina, ¿sí? Al 0,9%. Esa es la concentración normal y es la que es compatible con las transfusiones de glóbulos rojos desplasmatizados. Fíjense, la molaridad es igual a la molaridad del plasma, 308 mililitros, tiene sodio, 154 miliequivalentes, y de cloro, ¿sí? Cloruro de sodio, ¿no? 154 también. Y cuando uno llega a la guardia, ustedes que llegan a la guardia, tienen que poner un catéter en la mano, ¿no? Pues, en otra clase les voy a mostrar, sí, no me voy a pinchar yo, pero sí les voy a mostrar el catéter, que son los Avocat, según el tamaño de la vena, tenemos el tamaño del calibre del Avocat. Entonces, le ponemos el Avocat y le ponemos con un suero, el suero fisiológico es el que tiene letras azules, al 0,9%, y con la vía de suero, la guía de transfusión, ¿sí? O la guía de suero, el PERFU se llama, ¿sí? Que es un macro goteo, ¿sí? Y le ponemos la solución salina, porque después le voy a poner con una llave de 3, que es una cosita, una crucecita que tiene una entrada aquí y aquí. Entonces la sangre va a ir por acá y la medicación puede ir por acá, hacia la vena, fíjense, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, esa solución salida, enseguida yo lo empiezo a pasar. Mientras preparo la sangre, lo dejo al paciente y le digo, ¿sí? Entonces, ¿por qué hago esta referencia? Porque es un líquido, es el líquido parenteral compatible con la sangre, que es lo que van a usar siempre ustedes, con lo que van a trabajar siempre, para hacer diluciones, para hacer testeos de grupo sanguíneo, todo con solución salina, al 0,9%. ¿Sí? Y cuando ustedes tienen que infundir, hacer una transfusión de sangre, le ponen, puede haber que, o el enfermero mismo les dice, le tenés que pasar sangre, bueno, para que te corto acá, te corto esta bomba, te corto esta otra, y esta otra no, porque por la yugular externa le estoy pasando inotrópicos, y noradrenalina y adrenalina, entonces no le puedo cortar, pero sí la periférica. Entonces, y le ponen un suero fisiológico y utiliza esta vía, acá periférica. Entonces, ustedes le ponen la sangre por esa vía, que es la compatible con la sangre, ¿sí? Enseguida, en 30 o 20 minutos, se restablece ese líquido y luego va a pasar a infundirse la sangre, ¿se entiende? ¿Cómo es que, por eso la solución salina se usa habitualmente? La dextrosa también se usa, pero dijimos que la dextrosa al 5% es que la habitual que conocemos todos, que es de letras rojas, que tiene 5%, 5 gramos de glucosa por una molaridad, fíjense, de 252 y 200 kilocalorías, porque tiene glucosa. La glucosa es energética y aporta energía, aporta también cargas, ¿sí? ¿Se acuerdan que la dextrosa se lo dábamos a los que eran hipertensos, ¿sí? Porque ya tenían bastantes cargas y entonces la dextrosa. La dextrosa también se usa para estos casos de hidratar o generalmente los hipertensos. Es osmolaridad, la osmolaridad es similar a la del plasma, pero tiene una carga energética, porque tiene glucosa, ¿sí? Vienen otras dextrosas de mayor concentración, al 20%, al 10%, pero eso se utilizan en otras situaciones, ¿sí? Bien, lo habitual es que vean ustedes en la guardia dextrosa al 5%, que es de letras rojas. Bien,
y pueden que ustedes, si no tienen solución fisiológica, le pongan una destroza, un catéter de destroza, le pongan la llavecita de 3, ¿sí? La crucecita, pero cuando le van a infundir, o el paciente esté con destroza y le dice el enfermero, le tenés que pasar sangre, bueno, vení, para que le corto la destroza, ¿sí? Y le pasás por esa, no lo pinches, te dice, no le pongas catéter, porque tienes venas feísimas, no le vas a poder poner. Bueno, entonces lo que hago es agarrar esa vía con destroza, la corto, la cierro, le cierro la llavecita, y lo que hago es pasar la sangre solamente por esa vía. ¿Por qué? Porque la destroza, conjuntamente la glucosa, forma precipitados y puede tapar la vía. ¿Sí? Obstruir el vaso sanguíneo, ¿sí? Por eso, puede formar, cristalizarse y precipitar y formar cristales, ¿sí? Por eso la destroza no se usa con la transfusión sanguínea. Y menos el lactato, o Ringer lactato, que es que se utiliza solo en situaciones cuando hay mucha pérdida de mucho líquido. Por ejemplo, una hemorragia, un accidente en la vía pública, una hemorragia porque le cortaron acá por un cuchillazo, no sé, para decirlo de arma blanca, un accidente de arma blanca, o un accidente que se le cortó la femoral, o en la cirugía se le fileteó el bisturí electrónico al cirujano y fileteó la vena renal o la aorta, o como me ha pasado la arteria hepática, bueno, un desastre. Entonces, cuando yo tengo que utilizar el anestesista, ve que la presión empieza a bajar, ¿sí? Lo primero que es agarrar la solución de lactato y Ringer, y fíjense por qué. Porque tiene una osmolaridad similar al plasma y me aporta rápidamente, ¿sí? Este líquido, rápidamente, miren todas las sustancias que me aporta. Sodio, cloro, lactato, calcio y potasio, que son fíjense, el potasio para evitar la arritmia, el calcio para que se produzcan los metabolismos, las reacciones, el sodio y el cloro para evitar la hipotensión. Entonces, mientras tanto, el anestesista le está pasando, ve que se le está bajando porque le fileteó la aorta, está perdiendo mucha sangre, entonces le está aportando por otra vía, y por una vía periférica, una central periférica, o una central, su clavia o sugular externa, el Ringer. Entonces, para que no se hipotense y me pida 2 bolsas de sangre, o 4 o 6, ¿sí? Según la magnitud de la urgencia, ¿sí? Le va a pasar Ringer, ¿sí? Pero cuando yo le traigo la sangre, le va a poner la sangre en paralelo, le va a seguir pasando y va a ir regulando las presiones, y eso se ve en la pantallita, ¿sí? Cuando ustedes ven en terapia intensiva, ven los monitores multiparámetros, ven la frecuencia cardíaca, la presión, la ventilación pulmonar, la frecuencia respiratoria, el electrocardiograma, ven todo ahí. Esa gráfica la tienen que interpretar. Ustedes, no les digo que ustedes la sepan, pero si ustedes se detienen a ver y van a ver que ese paciente se detienen a ver en terapia intensiva y ver cómo está la frecuencia cardíaca, y ahí se lo va a marcar. ¿Cómo está ventilando? La frecuencia respiratoria, el electrocardiograma, si tiene una falla cardíaca o no, ¿sí? Y mientras tanto le infunden, el anestesista le está pasando Ringer por un lado y por la otra vía periférica le va a pasar la sangre. Entonces, ¿para qué? Para equilibrar. Y mientras tanto el cirujano, que se le fue el bisturí, está haciendo con el electrodo para lacerar, ¿sí? Para sellar esa rotura de ese vaso sanguíneo, lo que hacen es clampear, y es como una soldadora, para decirlo, es un láser que suelda el epitelio, esa capa, a grosso modo se los estoy contando, para evitar que siga sangrando, ¿sí? Y poder continuar sacando un tumor. Eso sucede generalmente en los tumores, ¿sí? Filetea, ¿por qué? Porque el oncólogo, el cirujano, tiene que filetear y sacar la masa sólida de ese tumor que está rodeando el vaso sanguíneo. Entonces, a veces, cuando filetea, se le va el bisturí y ese vaso sanguíneo a veces es cortado. El endotelio, entonces empieza a salir sangre. ¿Se entiende? Entonces, el anestesista, que está regulando los volúmenes sanguíneos, las presiones y demás, ¿sí? Y es el que va a aportar y les va a decir: tráeme sangre, tráeme plasma, tráeme plaquetas, tráeme
factor de crioprecipitado o no. ¿Se entiende? Bien. Y un coloide es otra sustancia que no atraviesa la membrana, ¿sí? Y que se suministra cuando, por ejemplo, hay necesidad, por ejemplo, una albuminuria. ¿Sí? Una albuminuria, por ejemplo, está perdiendo albúmina por la orina. O, es gravísimo, porque la albúmina, que era la principal proteína del plasma, y es la que regula la presión oncótica. Entonces, si yo no tengo albúmina, y la tengo que pasar por vía endovenosa, vienen frasquitos concentrados de al 5%, 50%, bueno, en fin, las distintas concentraciones, entonces lo tengo que aportar de manera exógena. Porque por mis propios medios yo lo estoy filtrando y lo estoy perdiendo, porque tengo una falla renal. ¿Sí? Después veamos la patología que hace que la falla renal no filtre, que el riñón no filtre bien, que el glomérulo esté andando mal y me pase, ¿sí?, la albúmina. ¿Sí? Los dextranes, los albinones, la gelatina también son sustancias específicas para mantener dentro de la circulación vascular determinadas estas presiones, cantidad de líquido y sustancias que necesita el organismo. ¿Mm? ¿Se entendió? A ver, preguntas. Bueno. ¿Se entendió todo? Más o menos. ¿Hasta ahí se entendió todo? Bueno. Vamos a cortar acá. Lo que voy a hacer es